La mayoría de empresas comete el mismo error, no imputa los gastos generales en sus proyectos. Y es que todos tenemos una oficina o alguien que trabaje en ella, y ese dinero no lo estás imputando en tu presupuesto. Por eso hoy viene Lorena, directora financiera externalizada para empresas. Se dedica a poner claridad y orden en las finanzas de las empresas. Y hoy te va a explicar cómo distribuir y cómo imputar esos gastos generales en cada uno de tus proyectos. Hola, mira, en estos vídeos vamos a aprender una cosa muy importante, que es que en los presupuestos de venta tiene que ir una parte asociada a cubrir los costes indirectos, costes fijos o costes de estructura, porque tiene varios nombres, ¿vale? Entonces, en este vídeo lo que os voy a enseñar paso por paso va a ser cómo calcular esa cifra y luego cómo incluirla en los presupuestos de venta, ¿vale? El primer paso y el más importante es sacar esa cifra que queremos, ¿no? Esa cifra anual que queremos, de decir, oye, tenemos todo esto que queremos cubrir. Luego ya veremos cómo lo ponemos, ¿vale? Cómo lo incluimos. Entonces, aquí os explico. Lo importante, ¿vale? Ahora os explicaré qué costes hay que incluir, pero aquí lo importante es que hagáis una revisión y digáis, vale, de estos costes para este año 2026 voy a tener este importe, para este coste voy a tener este otro. Que esto muchas veces se hace cuando hacemos la planificación financiera anual, ¿vale? Que es decir, oye, ¿en qué nos vamos a gastar el dinero? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuántos empleados tenemos hasta final de año? ¿Cuántos vamos a tener? Etcétera, ¿vale? Entonces, como veréis ahora, mientras os explique, veréis que hay información que podéis sacar desde los balances que os va a dar la gestoría, pero habrá otras cosas que son previsiones y que por lo tanto tenéis que dedicar un tiempo a hacer esas previsiones o hacerlo acompañados de alguna persona especializada en el tema, como puedo ser yo que soy financiera o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a ir punto por punto de los gastos que tenéis que incluir y luego os explicaré de cada uno de ellos qué tenéis que tener en cuenta y de dónde sacarlos, ¿vale? Lo primero que tenéis que incluir son todos los gastos de explotación, ¿vale? Aquí dentro de los gastos de explotación, ahora os lo enseñaré más detenidamente, pero aquí están los alquileres, los suministros, en fin, muchas categorías de gasto. Luego tenemos las amortizaciones anuales, esto es, de las inversiones que ha hecho la empresa durante sus años, no te dejan amortizar de golpe todo ese gasto. Entonces te dicen, oye, si tú compras una máquina de 15.000 euros, cada año me vas a amortizar 1.000. ¿Vale? Entonces tú cada año tienes que contar solo un gasto de 1.000. Luego tenemos los intereses financieros en el caso de que tengáis financiación, ¿vale? Que tengáis préstamos, leasings, líneas de anticipo, confirmings, etcétera. Eso genera unos intereses y por lo tanto tenemos que prever cuánto vamos a pagar este 2026 para incluirlo como un coste fijo de estructura, ¿vale? Luego tenemos la deuda capital. Estos son préstamos o leasings que tenga la empresa y va parte de los intereses. Esto es, oye, si ya tenemos un préstamo concedido, sabemos exactamente con los cuadros de amortización qué deuda tenemos que devolver durante este año, ¿vale? Y eso dará otra cifra. Luego tenemos el beneficio. El beneficio lo decides tú, o sea, es decir, hay que ser proactivos, no podemos decir, oye, pues tendré el beneficio que me dé, no. O sea, vamos a ponerlo a principio de año, oye, ¿qué beneficio queremos generar? Y lo vamos a contar como un coste más para incluirlo dentro de esos presupuestos de venta, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el personal indirecto. Este personal es el que no factura, el que no está trabajando, el que no está en el campo, vamos a decir, ¿vale? Entonces, esto puede ser comerciales, pueden ser financieros, administrativos, o sea, personal que no factura directamente a los proyectos, ¿vale? Os puede pasar que a lo mejor tú digas, oye, Lorena, pero yo, por ejemplo, soy el dueño y hago tareas administrativas y también hago tareas de campo. Pues entonces, en ese caso, tendrás que estimar más o menos qué porcentaje es directo y qué porcentaje es indirecto. Es decir, oye, Lorena, pues yo pienso que el 20% de mi sueldo se va a tareas administrativas que no se facturan y el 80% sí, ¿vale? Pues separamos. Solo vamos a incluir el 80% de tu coste, ¿vale? Así con todo el personal que haya en la empresa. Entonces, ¿de dónde sacar toda esta información? Bueno, vamos a ir por el primer punto, que son los otros gastos de explotación, ¿vale? Esto le podéis pedir del ejercicio 2025, del ejercicio anterior al que estés viendo este vídeo, que te pase una cuenta de pérdidas y ganancias tu gestoría, detallada, desglosada, ¿vale? Este balance que estáis viendo en pantalla es una cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa real, ¿vale? En el que podéis ver los otros gastos de explotación, que son estos de aquí, ¿sí? Entonces, dentro de estos gastos de explotación hay muchas categorías. Hay reparaciones, hay alquileres, hay servicios profesionales, transportes, seguros, comisiones bancarias, suministros, etcétera. Aquí lo importante es que os den el máximo detalle posible, ¿vale?
Y que vosotros, si pedís, por ejemplo, en este caso, los del 2025, porque este vídeo lo estoy grabando en 2026, pues yo lo que haría es coger todo esto y ver el detalle. Por ejemplo, dentro de esta categoría de 16.000, ¿qué tenemos aquí dentro? Pues tenemos alquileres, tenemos alquiler de una nave, alquiler de un trastero, alquiler de un local, etc. Entonces tenemos que ver, oye, ¿esto es un coste fijo o no? ¿Vale? Porque a lo mejor si yo dejo de vender y ese coste desaparece, entonces ya no es un coste fijo, es un coste directo de la venta, ¿vale? O sea, esa es una regla que seguimos. Tipo, si yo dejo de vender, ese coste desaparece. Entonces lo quitamos, no queremos eso. Queremos costes fijos, que yo si no vendo, si facturo 0, ese coste lo tengo que pagar, ¿vale? Entonces, aquí lo que haría es categoría por categoría revisar qué ha pasado durante el año anterior, qué ha pagado la empresa en cada concepto y ver si durante el 2026 voy a tener el mismo gasto o no, o va a cambiar, como pasa mucho con los alquileres que suben el IPC. Entonces no pagarás lo mismo el año anterior que este año, ¿vale? Entonces esto hay que ajustarlo partida por partida y ver qué cifra nos sale total de otros gastos de explotación, ¿vale? Y nos saldrá una cifra total anual. Luego tenemos las amortizaciones, ¿vale? En este caso os recomiendo que se lo pidáis a la gestoría porque ellos tienen unos cuadros de amortización y ya saben con antelación si no hay nuevas inversiones en la empresa cuánto vais a pagar, o sea, cuánto será el gasto, porque en este caso no se paga, cuánto será el gasto del 2026. Ellos van a dar la cifra exacta, ¿vale? Luego tenemos los intereses financieros, ¿vale? Aquí dependiendo de las líneas de financiación que tengáis tenéis que hacer unas previsiones, ¿vale? Podéis simplemente coger el año anterior y ver cuánto habéis pagado de gastos financieros aquí abajo y coger de referencia el mismo importe, o podéis afinarlo más y decir, oye, pues yo tengo una línea de confirming, de anticipo, tengo un préstamo y 2 leases. Entonces, los préstamos y los leases que tienen cuadro de amortización que os puede dar el banco y vuestra gestoría debería tenerlo, ahí os dice exactamente qué intereses vais a pagar durante el año, ¿vale? Y en el caso de las líneas, claro, dependerá mucho del uso que le deis, pero podéis estimar un poco, pues más o menos como el año anterior, qué uso le habéis dado y si vais a seguir dando el mismo uso, si menos o si más, y estimar un poco cuánto vais a pagar, ¿vale? Luego tenemos la deuda capital, que es lo mismo, de los cuadros de amortización que os he comentado, hay una columna que será amortización o será capital y ahí os dirá exactamente cuánta deuda tenéis que devolver durante el año 2026 o en el año siguiente al que estés viendo este vídeo o en el año actual, ¿vale? Lo importante es que del año que estés trabajando tienes que saber cuánta deuda vas a devolver. O sea, es importante, y me voy a parar aquí, porque mucha gente no lo tiene en cuenta y solo ve el beneficio, pero con el beneficio que genera la empresa luego hay que pagar la deuda. Por lo tanto hay que contarla como un gasto, porque es una cosa que vais a tener que pagar con vuestro beneficio, ¿vale? Y por último, el personal indirecto, el que no es facturable. Aquí tenéis que coger el coste empresa. Este dato también os lo dará la gestoría. Oye, le pedís, darme del personal que tengo indirecto, lo diréis vosotros, porque tú ya sabes en qué puesto está esa persona, pero dime el coste empresa anual de esta persona, ¿vale? Y lo incluís como un coste más. Entonces, si hacemos la suma de todos estos costes, nos dará una cifra, la que queremos, que es el total de costes de estructura que vamos a cubrir durante este año y que vamos a poner de diferentes formas, esto ya dependerá de vosotros, dentro de los presupuestos de venta. Aquí en este documento, que también os dejaré en PDF, podéis ver algunas notas tipo de atención, tener en cuenta. La primera es que os he comentado que dentro de los gastos de explotación puede ser que hayan costes directos y costes indirectos, por lo tanto tenéis que saber diferenciar una cosa de la otra y quitar lo que no toca, ¿vale? Luego tenéis amortizaciones, la gestoría os va a dar la previsión del año, pero si tenéis en mente invertir en nuevas máquinas o en nuevas cosas, tenéis que prever que parte de esa inversión también subirá, o sea, lo vais a tener como más amortizaciones, ¿vale? Entonces, un ejemplo, si yo pago 3.000 euros de amortización, pero tengo previsto comprar una máquina de 15.000, pues sé que a lo mejor me va a subir a 4.000, ¿vale? Ese gasto. Entonces, más o menos preverlo así. Luego tenemos la deuda, que es sumar solo la parte de capital y de intereses por separado, ¿vale? El beneficio, que lo defines tú, que es una cosa que ya lo hemos dicho, que tienes que poner tú ese objetivo. Y el personal indirecto simplemente es detallaros que es personal que no factura, ¿vale? O sea, que no ponéis en los presupuestos de venta, ¿vale? Cuando ponéis la mano de obra, no están ahí. Entonces, simplemente el coste empresa de esas personas. Entonces, en el siguiente vídeo os voy a explicar el siguiente paso, que es cómo calcular el total de horas facturables en un año, ¿vale? Para incluir dentro de la mano de obra parte del coste de estructura.
de todos estos costes que nos han dado aquí. Vale, en este segundo paso vamos a considerar que la empresa hace presupuestos de venta y vende mano de obra, ¿vale? Por lo tanto, el primer paso para meter los costes de estructura que ya hemos sumado y tenemos el resultado final en el paso 1, cómo incorporarlo dentro de la mano de obra en los presupuestos de venta. Es decir, por ejemplo, mi coste, ahora me lo voy a inventar, pero mi coste de personal es un promedio de 30 euros y yo la vendo a 50, ¿vale? Esos 20 euros de diferencia es el margen que estamos poniendo para cubrir todos los costes que hemos hablado en el punto 1, beneficio, amortizaciones, gastos de explotación, personal indirecto, etcétera, ¿vale? Los costes de estructura. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuántas horas facturables tenemos al año, es decir, del personal que tenemos, cuántas horas podemos facturar, ¿vale? Y vender a los clientes. Entonces, para hacer eso hay que hacer esta fórmula que veis en pantalla, ¿vale? Un número de trabajadores directos, es decir, que tengo 1, tengo 2, tengo 2,5, porque, por ejemplo, yo soy el dueño, pero el 50% de mi tiempo lo dedico a trabajar y a facturar y el otro 50% a gestionar la empresa. Bueno, el número que tengáis. Luego tenéis que multiplicarlo por las horas efectivas anuales según convenio, ¿vale? Vuestro convenio establece X horas. Si el personal, en vuestro caso, hace horas extras, etcétera, claro, para poner una cifra exacta o muy aproximada a la realidad, deberíais llevar un control horario, ¿vale? Que muchas veces no está. Entonces, nos limitamos a, oye, si no hicieran horas extras, ¿qué es lo que marca el convenio? ¿Qué es lo que van a trabajar? Van a trabajar esto, ¿vale? Si tenemos un sistema donde podemos analizar, oye, pues esta persona durante todo el año hace total de 2.000 horas efectivas, porque hace horas extras más las de convenio. Bueno, perfecto, ¿vale? Las incluimos. Lo que queremos es el total de horas efectivas anuales, más o menos, por promedio, por trabajador. O si es un convenio y ponéis las mismas, no hace falta diferenciarlo por trabajador, ¿vale? Luego aquí tenemos, en esta operación nos saldrá el total de horas efectivas anuales, ¿vale? Yo soy un poco precavida y lo que hago es, oye, del total de horas efectivas anuales que me salen de los trabajadores, pues le pongo un porcentaje de horas no productivas, es decir, el tiempo que están limpiando, el tiempo que están recogiendo, el tiempo que a lo mejor tardan en trasladarse. Todo tiempo muerto, ¿vale? Que no es productivo 100%. Entonces aquí yo le pongo un porcentaje pequeño, ¿vale? Puede ser un 5%, puede ser un 10%, más que nada para ajustar esas horas. Entonces nos dará un resultado que es el que queremos. ¿Cuántas horas facturables tenemos en un año? ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ir al punto 3, ¿vale? Que es que cuando sabemos cuánto nos cuesta, o sea, qué estructura tiene la empresa y cuántas horas podemos vender, porque son las horas totales facturables, el siguiente paso es calcular el precio mínimo, ¿vale?, al que debemos vender cada hora. ¿Por qué digo mínimo? Porque puede ser que aquí os salga un coste, ahora me lo voy a inventar, pero a lo mejor nos sale un precio hora mínimo de 40 euros y estamos vendiendo a 45. Bueno, pues está bien, mantenerlo a 45, ¿vale? Incluso si quisieras hacer un presupuesto de venta y te conviene bajar precio para entrar y tal, sabes que tu mínimo tiene que ser 40, por lo tanto te podrías ajustar, ¿vale? Pero lo que está prohibido es vender por debajo de ese precio, por encima todo lo que queráis, pero por debajo no se puede, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es coger el total de gastos de estructura que nos habrá dado una cifra, ¿vale? Y dividirlo en el total de horas facturables, ¿vale? Del paso 2. Entonces nos dará esa tasa horaria mínima, ¿vale? Que la vamos a coger de referencia, siempre es una referencia. Si estáis por debajo tenéis que subirla a ese precio y si estáis por encima podéis o mantenerla o en algunos casos ajustarla, pero no bajar de esa cifra, ¿vale? Lo que os pongo aquí, la atención, ¿no? Esta tasa horaria no es un precio de mercado, es el mínimo financiero. Luego el mercado decidirá si puedes vender por encima o tienes que revisar tu estructura. Esto también puede pasarte. Puede pasarte que tú te hagas tus cálculos con tu empresa tal y cual y de golpe te salga un precio hora de 150 euros, ¿vale? Y tú digas, ¿cómo voy a vender yo a 150? Estoy fuera de mercado. Vale, pues esto es una señal de que hay algo que está mal. Hay que revisar la estructura, hay que revisar las horas facturables si se ha hecho algún cálculo mal, pero hay algo que falla, ¿vale? Porque estarás fuera del mercado. Si vendes por debajo de eso, vas a estar en pérdidas o no vas a cubrir todos los costes que tienes que cubrir, ¿vale? Al final hay que hacer un poco la reflexión de decir, oye, si yo vendo el total de horas que me han salido como facturables a este precio hora, sí o sí voy a cubrir todo lo que he puesto en el paso 1, ¿vale? Entonces, cuando vayáis llevando el control de vuestros proyectos, podréis ir viendo, oye, pues mira, he presupuestado 80 horas, he hecho 80 horas y vais sumando esas horas hasta llegar al total facturables. Si hacéis esta regla de 3, nada falla, ¿vale? En plan,
horas facturables por tasa horaria mínima, os da esa cifra sí o sí, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo sepáis y que lo incluyáis en vuestros presupuestos, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, aquí hay un pequeño resumen en este documento donde os pongo, después de estos cálculos, que vas a saber cuántas horas necesitas vender al año para no perder dinero, es decir, cuántas horas facturables tenemos que meter en presupuestos y venderlas, y el precio mínimo al que debes vender la hora para cubrir estructura, deuda y beneficio, ¿vale? En cosas importantes que os he puesto aquí, ¿vale? Es que en este cálculo mucha gente se olvida de incluir la deuda que os he comentado antes, porque parece que como no está como un gasto, la gente no la ve, pero ese dinero hay que pagarlo. Por eso muchas veces al dueño del negocio le pasa aquello de, oye, ¿por qué la gestoría me dice que tengo beneficio y luego en el banco no tengo dinero? Claro, porque no estás teniendo en cuenta la deuda que sale del banco, ¿vale? Y no está como un gasto. Entonces, estas cosas pasan. Y luego hay otra segunda cosa que no hace todo el mundo, que es poner un objetivo de beneficio y ponerlo como si fuera un gasto. Es decir, imagínate que en vez de ser beneficio es el alquiler de otra nave, ¿vale? Y lo tienes que cubrir. Entonces, ponerlo como un gasto, entre comillas, hará que lo generes y que por lo tanto luego lo tengas, ¿vale? Entonces, luego aquí os he enseñado cómo incluir esta parte de la estructura en la tasa horaria, pero hay otras formas, que eso dependerá un poco de cada negocio, pues hay que ver cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Que es lo que os pongo aquí, que no solo se pueden cargar únicamente en el precio hora, también se pueden repartir, ¿vale? Entre material, trabajos externos y mano de obra, o aplicar un porcentaje fijo sobre el total del proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si ponéis un porcentaje fijo, que es lo que hace mucha gente, puede ser que lo que os pongo aquí, ¿no? Que por proyectos con mucho material y poca mano de obra, pues se puedan quedar fuera del mercado, ¿vale? Para hacer esta multiplicación. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, aunque es mucho más difícil de calcular y es así, es repartirlo un poco en cada sitio. Es decir, el material, pues al material le metemos un 5%, al trabajo externo otro 5%. Entonces en la mano de obra no le metes tanto, ¿vale? Le metes un poco menos. Bueno, esto depende un poco de cada negocio. Yo he visto muchos negocios y en cada uno funciona de forma diferente. Al final lo importante es, primero, no vender por debajo de ese mínimo y segundo, y tener claro los costes que tenemos. Es decir, si la operación inicial, la primera, calculamos mal los costes, todo el resto va a salir mal también, ¿vale? Entonces, tengamos esto muy en cuenta, que lo importante es sobre todo calcular muy bien el punto 1, ¿vale? Y después llevarlo a la realidad y no vender por debajo de esa tasa horaria mínima, independientemente de cómo después la desgloséis, si un porcentaje fijo, si en la tasa horaria, si lo desgloso entre material y trabajo y no sé qué, ¿vale? Pero lo importante es hacerlo, ¿vale? Y hacerlo bien. Para cualquier duda yo os voy a dejar este PDF y además os voy a pasar, os dejaré un archivo, un Excel, donde podéis poner los importes y de forma automática os calculará esto que os comento en este PDF, ¿vale? Si quieres hablar con Lorena para pedirle cualquier ayuda, te dejo su LinkedIn en la descripción. Y si quieres aprender un poquito más de finanzas en los presupuestos, te dejo aquí un vídeo sobre cómo calcular tu coste hora. Quiero dar especial gracias a Lorena por ayudarnos a hacer este vídeo y compartir su conocimiento con todos vosotros.